Presente continuo. El presente continuo se utiliza para acontecimientos que están ocurriendo en el lugar o en el entorno, también para indicar que algo es temporal, además para hablar de situaciones que van cambiando y para hablar sobre planes a futuro. Formas de usar el presente continuo. 1. Para hablar sobre acontecimientos que están ocurriendo en o en torno al momento en particular en el tiempo. I'm speaking, she is listening to music. 2. También utilizamos el presente continuo para describir cosas que suceden alrededor del momento al que estamos hablando, como ser she is studying English. 3. Para indicar que algo es temporal, como ser I am living in Cali versus I live in Cali. 4. Para hablar de situaciones que van cambiando, como ser it's getting hotter and hotter. 5. Para hablar sobre planes a futuro, como ser I'm going to have lunch with the boss tomorrow. Estructuración del presente continuo. Como todo lo que corresponde a un tiempo verbal, requiere de una estructuración en sus diferentes formas, ya sea afirmativa, negativa, interrogativa afirmativa e interrogativa negativa. Afirmativa sería sujeto más verbo to be más el verbo más el ing. Negación, sujeto más verbo más negación más verbo más ing. Interrogativo afirmativo, verbo más sujeto más verbo más ing. Interrogativo negativo sería verbo to be más sujeto más negación más verbo con el ing. Respuestas cortas en afirmativa, yes, sujeto, afirmación, sujeto, verbo to be. Respuestas cortas negativas. No, más el sujeto, más el verbo to be, más la negación. Ejemplos. I am eating something. You are talking to somebody. He is not reading. She is not going somewhere. Is she not listening to music? No, she is not. Su respuesta a la pregunta anterior. Are you playing? Yes, you are. Excepciones y características de los verbos. Generalmente en el presente continuo no acepta los verbos de estado, ya que cambiaría su significado al conjugarlos, ya que estos verbos se utilizan para hablar de algo, por ejemplo, el odio. Se tiene o no se tiene, pero normalmente uno no puede estar odiando. Igualmente tampoco puede estar gustando, queriendo, teniendo o sabiendo. En vez del presente continuo utilizamos el presente simple para expresar estos estados. Algunos de estos verbos de estado son hate, like, want, have, know, love, remember, forget, need, understand, belong, believe y prefer. Cuando el verbo tiene una sílaba y acaba en consonante, esta se dobla. Por ejemplo, run más el ing sería running. Otro ejemplo, cuando el verbo termina en e, esta se elimina. Por ejemplo, write más el ing sería riding. Como se nota, ha desaparecido la e por arte de magia. Las palabras con c y no se cambian. Por ejemplo, play más el ing sería playing. Pasado continuo. El pasado continuo es un tiempo verbal que describe acciones que estaban siendo realizadas en un momento del pasado al que se hace referencia y que luego continuaron. Estructura del pasado continuo. Sujeto más el verbo to be en pasado más verbo terminado en el ing. Ejemplos. I was arriving. You were asking. She was sleeping. Modos del pasado continuo. Afirmativo, negativo e interrogativo. Modo afirmativo usando el verbo paint. I was painting. You were painting. He, she, it was painting. We were painting, you were painting, they were painting. Negativo. Usando el verbo play. I was not playing, you were not playing. He, she, it was not playing. We were not playing, you were not playing, they were not playing. Interrogativo con el verbo clean. Was I cleaning?
Were you cleaning? Was he, she, it cleaning? Were we cleaning? Were you cleaning? Were they cleaning? Aquí tenemos dos pequeños cuadros, uno del presente continuo en presente y el otro en pasado, para aclararnos más sobre cómo realizar una oración con estos tiempos y estos verbos. Sujeto más el verbo to be más la terminación ing en el verbo, que es del complemento. Sujeto más verbo to be más negación más verbo terminado en el ing. Verbo to be más el sujeto más el verbo terminado en el ing para interrogativas. Lo mismo con el otro cuadro, solo que el verbo to be cambia a pasado.